Diapositivas. Ahí está, ya empezó la grabación. Y vamos aquí a las diapositivas del día de hoy, ¿sí? Bien. Listo. Quedo atenta a las preguntas que puedan realizar también por el chat. Nos toca hablar acerca de la edad moderna, ¿sí? Eh, Podría yo resaltar a la edad moderna como una fase de la historia caracterizada por diversos cambios sociales, económicos, políticos, pero cambios que dentro del cual se va a generar lo que es una mejor, podríamos decir, a través de los inventos, ¿no? Que se realicen también, manera de vida, ¿no? Muy aristocrática, por supuesto, dentro de la política, ¿no? Es decir, las personas de alta jerarquía, la nobleza, son los que principalmente van a estar a cargo dentro de esta fase de la historia. Pensamientos, ¿no? Que se van a generar dentro de este periodo van a posibilitar también que las personas, ¿no? Puedan adquirir mejores condiciones de vida. Sí, que poco a poco vamos a ver que esto va a ir más bien generando mayor abarcación dentro de las sociedades en la edad contemporánea. Lo que debemos de saber, como la semana pasada dijimos, ¿no? Es estos años que nos enmarcan, ¿no? Así van a parametrar lo que es a las edades. Habíamos dicho, y las actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Edad Media habíamos dicho 476 con la caída de Roma de Occidente hasta 1453, que es la caída de Roma Oriental o la caída de la ciudad de Bizancio o Constantinopla, como en ese entonces se llamaba, ¿sí? En el caso de la Edad Moderna, ¿cuáles son los parámetros? ¿Desde cuándo a cuándo, no, se da esta fase de la historia? ¿Recordarás? ¿Lo podrás escribir tal vez por el chat? Creo que yo ya mencioné el inicio, entonces faltaría tal vez el final. Tal vez por ahí sí lo recuerdas, ¿no? Ya, como dice Paola, muy bien, sí, no creas, estate segura. Ese es el evento con el cual la edad moderna termina, ¿sí? Por supuesto, ya muy bien, Paul, ahí nos señala de manera específica los años, ¿no? Como te dije, yo no soy mucho de hablar de años, pero aquí sí es necesario, ¿no? Cuando hablamos acerca de las fases de las eras en la historia universal, es importante sí recordarlas, ¿no? Ahí tenemos lo que es 1453 con la caída de Constantinopla a través de los turcos otomanos y termina con 1789 con la Revolución Francesa. Exacto, por supuesto, Sandra. Por supuesto, primero Paul, ¿no? Algunos mencionan que debería de iniciar con el descubrimiento de América. Mira, eso lo mencionan los españoles, ¿no? Los españoles mencionan que debería de iniciar con el descubrimiento de América, claro, porque ellos, bueno, con Cristóbal Colón lo hicieron, ¿no? Es una postura, ¿no? Ustedes recuerden que siempre dentro de la historia, ¿no? Hay posturas. Los historiadores no se, entre ellos, no consensuan, ¿no? Y cada uno tiene un propio pensamiento. Eso lo vas a encontrar en muchos textos, ¿no? Que uno discrepa con otro y tiene su propia postura, ¿no? Pero para la CEPRE-UNI, para el examen de admisión de UNI, tú tienes que recordar estos parámetros, 1453 hasta 1789.
Esa es la que nosotros tenemos que siempre tener presente, ¿sí? Cierto, como decía, ¿no? Paul, es un enfoque un poco eurocentrista. Claro, esto es eurocentrista. Toda la historia universal es eurocentrista, ¿no? Y la otra que es más un poco, podríamos decir, como te dije, española, ¿no? Que está relacionada pues con el descubrimiento de América y dicen con la independencia de Estados Unidos, ¿no? La independencia de Estados Unidos debería de ser el hito que enmarque el fin de lo que es la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea. ¿No? Pero como te dije, y vuelvo a recalcar para todos, a nosotros aquí en Semproguni nos debe de quedar claro el parámetro de 1453 a 1789, que como dice aquí, ¿no? Es el tiempo en el cual transcurre la edad moderna, ¿sí? El periodo de centralización del poder, ahí está, ¿no? La figura del rey. Y vamos a ver cómo la iglesia poco a poco va a estar perdiendo, ¿no? Por diversas, ¿no? Situaciones, perdiendo adeptos, o sea, las personas ya no creen que Dios es el centro del universo, más bien dice que es el hombre, ¿no? Contrasta ese ideal y es por eso, ¿no? Que de aquí la figura que va a tomar o a acaparar todo lo que es el poder político, económico, va a ser el rey, ¿no? Por eso se habla acerca de un poder absolutista. Y expansión de las principales potencias, ¿sí? Esa expansión se va a dar principalmente por un afán económico, ¿no? Vamos a ver cómo el hecho de poder buscar nuevas rutas, ¿sí? Y de ahí próximamente mercados, va a generar pues esta expansión de las principales potencias, vamos a ver lo que es imperios ultramarinos, por ejemplo, ¿no? En un primer momento con España, con Portugal, pero después ya otros reinos, podríamos decir, se van a ir también desarrollando mucho más que estos primeros. Abarcó desde la toma de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, ¿no? Y esto es por un cambio también ideológico, ¿no? En la Revolución Francesa, recuerda, pues, que la gente ya estaba harta, ¿no? Ya estaba harta de ser sometida. Ellos mencionaban si es que dices que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, y si Dios menciona que nosotros, ¿no? Como seres humanos, como hombres, eh, podemos estar, ¿no? Como gobernantes. Entonces, ¿por qué el rey solamente? ¿Por qué el rey y su familia solamente deben de ser los que gobiernen? ¿Y por qué no nosotros? Si nosotros también somos personas, somos hombres. Y entonces ahí, ¿no? Con la ilustración, recuerda todo lo que se menciona con Voltaire, todo lo que se menciona con Rousseau, ¿no? Van a generar pues que la población termine con esta revolución y termine pues termine con lo que es el absolutismo, ¿no? El antiguo régimen también. Las características. En esta edad moderna vamos a ver al capitalismo en su fase mercantil. No sé si recordarás qué significa esto del capitalismo en fase mercantil. ¿Hay industria o en qué se basa el capitalismo mercantil? Ya, sí, 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 Jesús, sí, Renato, tiene que ver con metales, exactamente. No, no había una empresa, perdón, no había una industria, ¿no? Aquí lo que pasaba, a ver, uy, no sé por qué mi cámara no prende. Ay, creo que ya prendió, ahí está. Lo que pasaba aquí es que lo que pasaba aquí es que no había todavía industria, ¿no? Entonces, claro, había una fase de comercio. Ya no hablamos de trueque, hablamos de comercio, ¿no? La gente vendía, la gente compraba bienes, poseía y de eso se encargaban, ¿no? Los comerciantes acumulaban
acumulaban riquezas a través de sus ventas, acumulaban los estados metales de aquellos lugares que se iban a conquistar, ¿no? Se iban a generar sus colonias. Entonces, esa acumulación de metales por parte de los estados, ¿no? De sus colonias, esa comercialización, compra y venta masiva de bienes, se conoce como el capitalismo mercantil, ¿no? Ya después vamos a ver cómo este capitalismo pasa a su otra etapa, que es el industrial, ¿sí? Bien, la centralización del poder, ¿no? Del poder político en el rey, ¿no? La iglesia va a quedar relegada, sí, por diversos aspectos, va a haber una secularización con la iglesia, es decir, una separación de los poderes, ¿no? Más bien la iglesia va a tener que, al fin de cuentas, también, ¿no? Adherir a sus propias características, lo que es, por ejemplo, ideas del humanismo, ¿no? Porque ya la gente pensaba de manera diferente. Ya no hacía caso a lo que el padre decía propiamente, oh, se me presentó Dios, imagínate, ¿no? Tuve una revelación de Dios en sueño y Dios me ha dicho que las personas que no den el diezmo van a terminar en el infierno. Ya la gente no se creía ese cuento, ¿no? Entonces, debían de cambiar, pues, los de la iglesia y sabían que la gente pues estaba más ya con las ideas del humanismo. Entonces también tuvo, ¿no? A través del renacimiento que vamos a ver, tuvo que cambiar algunos conceptos, algunas percepciones de Dios, de la tierra, del hombre, ¿no? Y volverlo más humano. Vamos a verlo después. Justamente esto tiene que ver con, con el cuestionamiento de la escolástica, ¿no? La escolástica se refuta porque se toma en cuenta a la razón, ¿no? Se toma en cuenta mucho a lo que es la razón. ¿Qué significaba la escolástica? Bueno, la escolástica significaba que, o estaba relacionado con lo que es el teocentrismo, ¿no? La iglesia o Dios en el centro de todo, ¿no? Abarcaba la atención de todo. Esto va a ser refutado porque vamos a ver que ahora pues el hombre será el medio de todo estudio, el hombre será el que va a concebir el poder, ¿no? Entonces, la razón se impone ante la fe. Y no quiere decir que muchos dejen de ser, claro, ¿no? Van a haber personas que, y por eso es que se van a dar situaciones de que la iglesia se va a desquebrajar, ¿no? Pero van a tener que buscar otra manera de cómo las personas continúen, ¿no? Creyendo en Dios, pero de una manera más racional, más humana, ¿no? O haciendo a la iglesia ya no tan, podríamos decir, idealista, sino bajarse a ser un poco más realista. El desarrollo de la burguesía, ¿sí? ¿Quiénes eran los burgos? No sé si recordarás, porque aquí tiene que ver con también el término burguesía, burgos, no sé. ¿Recuerdas qué son los burgos? Porque la burguesía, claro, como dice aquí, ¿no? Eran las personas relacionadas con lo que es la banca, el comercio, la producción manufacturera, pero claro, muy bien, Gabriel, pero los burgos son muy importantes porque en esas ciudades era donde poco a poco va a surgir, ¿no? Lo que es este comercio, la burguesía, ¿sí? Y tenemos hasta el día de hoy muchas ciudades, ¿no? Muchas ciudades que contienen todavía este término dentro de sus nombres y podríamos mencionar que han sido pues ciudades con estas características que estamos mencionando que vienen desde esta época. A ver, uno, por ejemplo, Habsburgo, ¿no? Habsburgo. Otra ciudad, por ejemplo, que puedas recordar con estas características de Burgos.
Hamburgo, claro, ¿no? No sé, ahí por Rusia también, no sé si te suena San qué. Habsburgo, Luxemburgo, San Petersburgo, ¿no? Claro, estas son ciudades, son burgos, son ciudades, por supuesto, medievales, pero que ya estaban con características relacionadas al comercio. ¿No? Estaban, claro, recuerda que estamos poco a poco saliendo de lo que es el sistema feudal, ¿no? La tierra, que es el campo, ¿no? Y vamos a poco ir a lo que es lo urbano, y lo urbano tiene que ver con el comercio, ¿no? Entonces, estas ciudades que van a iniciar con estas características van a tener a los burgueses, que son las personas propiamente que se dedican a estas actividades. Y para que un burgués, ¿no? Tenga mayor aceptación, podríamos decir, dentro de la sociedad, dentro de la ciudad, para que la gente le vaya a comprar, ¿no? Entonces este burgués tiene que transmitir confianza, ¿no? ¿Y cómo es que transmitía confianza? A través de lo que son, por ejemplo, los intelectuales, ¿no? Vamos a tener que al final estos burgueses, ¿no? Van a terminar financiando, ¿no? Y por eso es que se sale el término de los mecenas, ¿no? Que financiaban lo que eran pues estas actividades que hacían los artistas, ¿no? Los escultóricos, los pintores de la época. ¿Para qué? Para que su imagen sea pues más, a, más adaptada por la sociedad y de esta manera genere confianza para que sigan la gente, ¿no? Teniendo su actividad económica, le sigan comprando, ¿no? Están ligadas más con él, ¿no? Entonces, como vemos, todo tiene relación, podríamos decir, ¿sí? Muy bien. Vemos por aquí lo que son, ahí está, la organización, los burgos, las ciudades medievales con autonomía frente al control feudal, y esa autonomía, claro, la van a querer adquirir porque para ser comerciante tienes que ser autónomo, ¿no? Para que vendas tus cosas y para que te compren, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se genera también el comercio. Ahora, tenemos a los gremios. ¿Qué son los gremios? Asociaciones de artesanos especializados en un oficio. ¿Qué quiere decir? Como los señores feudales habían perdido poder, ¿no? Entonces, ¿quién iba a proteger a estas personas, a los artesanos? Ya no lo podía hacer el señor feudal. Entonces, como se encontraban, podríamos decir, desolados, entonces ellos se organizaron para que entre ellos se protejan, ¿no? Para que entre ellos busquen la manera como organizarse y hacer pues que su oficio, ¿no? No sea pisoteado por nadie. Y así se generan los burgos. Ahora, ojo, los burgos son asociaciones de artesanos, como dice aquí, son asociaciones de artesanos. ¿Por qué? Porque también van a existir asociaciones de comerciantes. ¿Y sabes cómo se llaman las asociaciones de comerciantes? Escríbelo por el chat, por favor. ¿Sabes cómo se llaman las asociaciones de comerciantes? Una pregunta fija. ¿Cuál era la pregunta? Si los gremios son asociaciones de artesanos, entonces, ¿cómo se llamaban las asociaciones de los comerciantes? O sea, ¿de qué manera ellos se agrupaban? ¿No? ¿Cómo se llama su organización?
Nada, creo. Bien, están aquí justamente. Se llaman las ligas, ¿sí? Mira, los gremios son para los artesanos y las ligas son para los comerciantes. Los comerciantes se reunieron a través de ligas para poder entre ellos organizarse, cuidarse, velar por su mercado, por donde ellos iban a generar pues sus ventas, ¿no? Y ahí tenemos dos principalmente que resaltan, que se encuentran aquí, la lombarda y la Hansa teutónica, ¿sí? La lombarda, ciudades Venecia, Génova, Florencia, son las que resaltan. Entonces, estamos hablando de las ciudades de Italia, sí, por supuesto. En Italia, los burgos, que son las ciudades, ¿no?, que van a caracterizarse por el comercio, son las que principalmente florecen. Entonces ahí vamos a tener que la Liga Lombarda va a ser la que controle el Mediterráneo, porque justamente ahí están las ciudades, ¿no? Florencia, Venecia. Entonces todo esto va a ser principalmente controlada por la Lombarda, ¿sí? Y la Hansa Teutónica, no sé a qué te suena Teutónica. Cuando escuchas Teutónica, ¿a qué te suena? Y ahí tienes Bremer, Hamburgo, tal vez hasta con equipos de fútbol por ahí de Europa lo puedas recordar. A un pueblo, cualquier pueblo. Claro, claro, pero ¿de qué zona? ¿De qué país? Ah, de Europa. Ya, por supuesto, Alemania, recuerda, Alemania, ¿sí? Por supuesto, Europa, pero Alemania, y ellos van a estar por aquí en el mar Báltico, controlando esta zona del mar Báltico. Entonces, ahí no son las únicas, pero son las más importantes. Aquí tenemos, ¿no?, lo que es la Hansa teutónica, ¿sí? Y por... Uy, 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 no sé qué pasó. Por abajo, ¿no? Aquí en el Mediterráneo vamos a tener a la Liga Lombarda, ¿sí? Ya, esas son las más importantes que debemos de recordar. Como vuelvo a recalcar, las ligas son las organizaciones en las cuales los comerciantes, ¿no?, van a, entre ellos, pues, asociarse para hablar acerca del precio de los productos, ¿no?, de su ruta comercial, de su mercado y todo lo concerniente al comercio, ¿sí? Continuamos. Ahora, eh, el siglo XVI, no, perdón, el siglo XIV se va también a caracterizar por la presencia de estas dos corrientes, el humanismo y el renacimiento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, si te dicen humanismo, ¿qué te viene a la mente que sea pues lo que lo distingue al renacimiento? Ya, sí, 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 Jesús. El hombre va a estar, ¿no?, muy presente dentro del humanismo y dentro del renacimiento, por supuesto, claro. El enfoque en los dos, ¿no? Aquí hablamos de humano y humano, pero tenlo presente para el examen, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Y lo voy a poner por aquí, lo voy a escribir. El humanismo tiene que ver más con ideas, ¿sí? El humanismo tiene que ver más con ideas, pensamiento, ¿sí? Y el renacimiento ya es real. Esto es llevar la idea a lo real. Por eso es que hablan acerca de manifestaciones culturales, ¿no? El humanismo se queda en el pensamiento y por eso dice movimiento intelectual. Y el renacimiento lleva estos pensamientos al arte, a la pintura, a la escultura, a la ciencia. Entonces, esa es la principal diferencia que tú debes de recordar cuando te hablen acerca de estas dos corrientes, ¿no? Aquí vamos a poner entonces más real, ¿sí? Y tenemos, primero, el humanismo, ¿no? Movimiento intelectual basado en el uso de la razón, por supuesto. Hay características, desarrollo del antropocentrismo. Antro, hombre, centrismo, centro de la atención, ¿no? Como lo habíamos dicho, la iglesia queda rezagada,
¿no? Ya esto de la teoría del teocentrismo va a quedar de lado, y recuerda que acá pues van a haber avances como las que hace Copérnico, ¿no? Como la que hace Kepler para refutar las ideas que menciona la Iglesia, y por eso es que el pensamiento es antropocentrista. Rechazo a la escolástica, que ya hemos dicho, ¿no? La razón se impone ante la fe. Está bien, nosotros creemos en el Dios, pero no vamos a creer en todo lo que nos diga el padre o el cura, sino que nosotros también leemos las Sagradas Escrituras, y por eso es que es importante la imprenta en estos años, porque eso me permite a mí tener las Escrituras, leerlas, interpretarlas a mi modo. ¿No? Ya no voy a creer en lo que me diga el sacerdote, sino que yo al leer interpreto y sé, ¿no? No quiere decir que voy a dejar de creer, no, sí voy a seguir creyendo en la iglesia, pero no voy a creer todo lo que me digan, por ejemplo, el dar todo mi dinero como diezmo, porque si no me voy al infierno. El uso de la cultura grecorromana, ¿no? Este ideal clásico de volver a esta gran aporte de los griegos, de los romanos, ¿no? Bien, ahí tenemos algunos de los representantes, por ejemplo, Petrarca, ¿no? Boccaccio, ahí que lo mencionan, recuerda a Boccaccio por el famoso Decameron, ¿no? Con este libro él criticaba mucho a la iglesia, él denunciaba la corrupción que había dentro de la iglesia, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, a Maquiavelo, si recordarás, ¿no? A Erasmo de Rotterdam, y como te ponen ahí en la imagen, a Tomás Moro. ¿Te acuerdas cuál es la obra de Tomás Moro? Claro, la utopía, ¿sí? Por supuesto, la utopía, sí. A ver, ya, claro, sí, sí, sí. Hay, ¿no? Se menciona que Boccaccio, ¿no? Lo que hace, pues, en esto de como te digo, su crítica a la iglesia, es por ello que, como un tipo sarcasmo, ¿no? Como un tipo de sarcasmo, hace esta modificación. Muy bien, la utopía que menciona Tomás Moro acerca de la sociedad, ¿no? Una crítica de la sociedad. El Renacimiento, por el contrario, como te mencioné, es un movimiento cultural real, ¿no? Se pone ya en práctica las ideas del humanismo. Ahí está exaltación de la anatomía humana, ¿no? El David, por ejemplo, es la exaltación total de la anatomía humana, ¿no? El cuerpo sin tabú, ¿no? Y sobre todo la del hombre, como por ejemplo también se resaltaba dentro de Roma, dentro de Grecia, ¿sí? Toma el molde, por eso, del mundo clásico, estudio de la naturaleza también, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dos, ¿no? El David, el hombre de Vitruvio, no sé por qué le han puesto Viturbio, el hombre de Vitruvio, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está la imagen de la última cena, ¿no? La imagen de la última cena. Yo no sé si has visto tú la película de El Código Da Vinci. ¿Has podido apreciar? Si no lo has hecho, tienes que hacerlo, te recomiendo, ¿no? Bien, ¿qué menciona, no? Menciona que por aquí, por ejemplo, dice que está María Magdalena, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? El libro es mejor, pero ya para los que no tienen tiempo, la película nada más, ¿no? Ahí está María Magdalena, y María Magdalena dice que si se corta por aquí, estaría por la parte de la espalda de Jesucristo, y por aquí hasta hace presencia o hace mención de un bebé. No sé si has escuchado acerca de ello, ¿no? Este bebé que lo ponen aquí en los brazos de Jesús, y al final todos se encuentran viendo al bebé, ¿no? ¿Has escuchado acerca de ello?
Vamos a ver por aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está. En esta imagen ya sacan a María Magdalena, la ponen ahí al costado de Jesucristo. Ahí está el bebé que te mencionaba, cargado en los brazos de Jesucristo y todos señalan, todos visibilizan al bebé, ¿no? Claro, en realidad sí, son mitos, ¿no? Son teorías que uno podría mencionar de esa manera ante la iglesia, pero te das cuenta que era la idea de los renacentistas, ¿no? Hacer las cosas más relacionadas con el hombre, como es el ser humano, ¿no? Mira ya Jesucristo aquí, que es, ¿no? Relacionado con la iglesia, es más humano, come con los discípulos, come pan, toma vino, ¿no? Y ahí la tendencia de relacionarlo con María Magdalena, que como un ser humano tiene hijos, tiene esposa, ¿no? Entonces, la tendencia, ¿no? De los ideales aquí, lo que quiero que te quede, ¿no? Como un aporte es que están haciéndolo pues un poco más humano, ¿no? ¿No? Bueno, ya esa es una idea, ¿no? Que se han mencionado. Por ejemplo, aquí tienes la creación, ¿no? La pintura de Miguel Ángel, que se encuentra en la Capilla Sixtina, la creación. Y yo no sé si aquí la presencia de Dios te trae a la mente la parte de alguna parte del ser humano. No sé si te trae ahí la idea de alguna parte del ser humano. Electricidad, no, el cerebro, por supuesto, el cerebro, claro, pues ahí mencionan, ¿no? Mencionan, ahí está, mira, como la comparación con el cerebro humano, ¿no? Entonces, relacionan, ¿no? O sacan, sí, son teorías, ¿no? Son mitos, son pensamientos de que hay estas referencias, ¿no? Con hacer a la persona más, o perdón, hacer a Dios, a su hijo, más humano, ¿no? Más real, ¿no? Y mira, uno dirá, profesora, estamos en la edad moderna, ¿no? La última cena, la creación, esos son ideas de la iglesia, sí. Lo que pasa es que la iglesia también tuvo que al final tomar las ideas del humanismo, porque la gente estaba ya con estas ideas y tenía que de alguna manera mantener a sus adeptos, ¿no? Y la forma de mantener a sus adeptos es también tomando en cuenta las ideas del humanismo, ¿no? Es por eso, mira, si hubiéramos estado, imagínate, en la época medieval, ¿cómo hubiera aparecido Dios? Porque aquí ya tiene una forma de ser humano, ya tiene un rostro. Dios hubiera aparecido como una luz, ¿no? Así como tipo la película de Moisés, que Dios está ahí en lo que es el árbol, ¿no? Y un reflejo de luz es lo que hace presencia a su poder o a él mismo. Pero aquí está representado a imagen y semejanza del ser humano. De igual manera, como te decía aquí, en la pintura de la última cena, hacen a Jesús más humano al hecho de compartir la mesa, comer lo que todo persona come, que es el pan, el vino, ¿no? Entonces, eso pone también a la iglesia un poco más relacionada a las ideas que estaban muy presentes en esta época. Bien, continuamos entonces aquí, expansión europea. La expansión europea se da con la finalidad de poder buscar una nueva ruta a Oriente, porque recuerda que entre Occidente, que era Europa, y Oriente, que era Asia, en el medio se encontraba la ciudad de Constantinopla. Y Constantinopla había sido tomado por los turcos otomanos. Entonces, esto perjudicaba mucho a Occidente. ¿Por qué? Porque ya no tenían la libertad de pasar por ahí, tenían que someterse a lo que mencionaban los turcos, entonces como que no se les salía a cuenta,
no les rendía. Ellos empezaron entonces a ver de una manera cómo poder retornar hacia Oriente, pero sin pasar por Constantinopla. Esa búsqueda de nuevas rutas permitió la expansión europea. Ahora, ojo, en este entonces, aunque hasta ahora te diré, existen personas que creen que la Tierra es plana. ¿No? Hasta el día de hoy hay personas que creen en que la Tierra es plana, ¿no? Y tú le dices, no, pero mira, están los satélites nos dan las imágenes fotográficas de la Tierra que no es plana y te dicen, ah, ¿y tú has ido? Y tú vas, no, pues eso lo hacen los astronautas, entonces, no, la Tierra es plana, bueno, es su creencia, ¿no? En esta época más aún, más aún. Entonces, ¿no? Vamos a ver cómo todo este proceso también al final termina pues consiguiendo otras cosas, ¿no? Pensando que había llegado a las Indias, pero al fin y al cabo la verdad es que había llegado a un nuevo continente. ¿Sí? Las causas de esta expansión, como dice, caída de Constantinopla, que ya te lo expliqué, la búsqueda, ¿no? Relacionado con la búsqueda de las nuevas rutas comerciales, pero esas rutas de nuevas búsquedas comerciales era pues dar la vuelta, ¿no? Darle la vuelta para a lo que es África, que ellos conocían, darle la vuelta a África para que por ahí se llegue a Asia. No se percataron que existía el nuevo continente. ¿Sí? Así es, Miguel. Por eso nos llaman indios, porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias y así murió con ese pensamiento, ¿no? Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Potencias. Ahora, España, Portugal son los que resaltan. ¿Por qué? Lo que pasa es que en España, esta familia, ¿no? Que eran señores feudales en realidad, ¿no? O sea, venían con toda esa riqueza de tierras, ¿no? Posesión de riquezas a través de las tierras que se casan, ¿no? Y al final, pues terminan apoyando a Cristóbal Colón con sus ideas, porque ellos también querían, ¿no? Como tenían esta tendencia de ideas del feudalismo de crecer a través de la expansión territorial, entonces también apoyaron la idea de Cristóbal Colón, ¿no? Sí, sí, en realidad sí, pero aquí los principales eran España y Portugal en un primer momento, ¿no? En un primer momento. Inglaterra, Francia, después, ¿no? Van a continuar con esto porque se dan cuenta que también, ¿no? Tienen que salir de ese lugar a buscar más mercado y van a terminar hasta ganando, ¿no? A España principalmente, es decir, haciendo que se desarrollen más, porque España al final se duerme en sus laureles y por el contrario Inglaterra no solamente busca más rutas, sino que también desarrolla industria dentro de sí, ¿no? En cambio España, bueno, se quedó, como te dije, en sus laureles, con sus colonias, ¿no? Acumulando riquezas, pensando que de ahí todo siempre iba a salir y eso le iba a dar, pues, metales por las cuales ellos van a crecer, ¿no? Económicamente y también por unas situaciones de la política de herencia que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Con Carlos II, que al final pues todo un desastre porque no tuvo herederos, entonces ahí como que ya España pues decreció, ¿no? Y le ganaron los otros estados como Inglaterra y Francia, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces a los reyes católicos, ¿no? Recuerda, ellos le dieron permiso a Cristóbal Colón. ¿Y te acuerdas cómo se llama ese permiso? O sea, el documento que se les da a Cristóbal Colón y después a Pizarro, por ejemplo, ¿no? Para como un tipo de consentimiento. Capitulación, exactamente. Capitulación es el término de el documento que otorga permisos. No, sí, sí. Miguel, Cristóbal Colón se menciona que en un primer momento buscó, ¿no? Una cercanía con Portugal. Pero lo que pasa es que en Portugal se había generado toda una escuela. Recuerda que la escuela
de navegación, ¿no? De Enrique, el navegante, ¿no? Había generado que los mismos portugueses se puedan especializar en estos viajes, ¿no? Entonces, como que no le daban importancia a los que venían de afuera, ¿no? Por eso es que viendo toda esta situación, Colón pues termina yéndose a España a buscar oportunidad de que le permitan continuar con su idea, ¿no? Y como que los reyes católicos dijeron, bueno, pues al final que perdemos, ¿no? Entonces, por eso le dieron la aceptación. Así es Jesús. Enrique el Navegante es el que crea la escuela de Sagres, ¿no? La escuela náutica de Sagres y justamente ahí es donde se van a perfeccionar los navegantes portugueses. ¿Sí? En España tenemos lo que es también Magallanes, por ejemplo, ¿no? Ahí justamente en el mapa tú puedes apreciar la ruta de Magallanes, que es el primero en hacer la vuelta, ¿no? A la Tierra, el viaje de circunnavegación, como se llama, pero lamentablemente Magallanes no termina, ¿no? Este viaje porque muere en el camino, ahí está, muere por esta zona en 1521 y después Sebastián Elcano es el que termina con esta proeza, ¿no? Bien, Miguel, se menciona, sí, así como dicen, ¿no? Que ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando la semana pasada, Tupac Inga Yupanqui llegó a Oceanía, ¿no? Se dice eso. También hay escritos que mencionan que los vikingos fueron los primeros en llegar al continente americano, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay también esa idea. En Portugal vamos a ver a Bartolomé Díaz, no sé si te acuerdas de Bartolomé Díaz, él pasó por aquí, ¿no? Le dio la vuelta a África, el cabo de lo que es las tormentas o de la Buena Esperanza, ¿sí? Vasco da Gama, no sé si recordarás a Vasco da Gama, él llega a la India, ¿no? Llega a Calicut, ¿sí? Pedro Álvarez de Cabral, ¿sí? Como estás mencionando, Pedro Álvarez de Cabral, que llega a Brasil, ¿no? Entre los más importantes, ¿sí? Profesora, Dime. el viaje de circunnavegación lo inició Fernando Magallanes y lo inició Sí. Sebastián Elcano, ¿no? Claro, el viaje de circunnavegación lo hacen Magallanes con Elcano, con Sebastián Pero, Elcano, o los sea, lo dos. inicia Fernando Magallanes y lo termina Sebastián Elcano, porque el otro Así murió, es. ¿no? Sí, sí, así es, tienes razón. Magallanes es el abanderado, ¿no? El que sale para terminar con este viaje, pero no llega porque muere en el camino, entonces es reemplazado por Sebastián Elcano, quien termina con esto, ¿no? Con Ya, este gracias, viaje. profesora. Sí, listo. Entonces ahí tenemos factores que permitieron la expansión, avances tecnológicos, ¿no? La brújula, principalmente, la brújula fue lo que eh, permitió, ¿no? También recordemos a Mercator, es de esta época Mercator, con su proyección, ¿no? Con el mapa de Mercator también se pudo tener esta ruta o tener una mejor representación de la superficie terrestre para que los navegantes puedan realizar, ¿no? Estos viajes. ¿Sí? El respaldo político, muy importante. Siempre cuando vamos a tener que hacer diferentes hechos, sucesos, la política es muy importante el respaldo, ¿no? Porque este respaldo político te genera también hasta apoyo financiero, ¿no? Para que puedas realizar, en este caso, pues los viajes de exploración. Consecuencias, imperios coloniales ultramarinos. ¿Cuáles son esos imperios coloniales ultramarinos? España, ¿no? Y Portugal en un primer momento. ¿Sí? De ahí tenemos la disminución de la población nativa. La población nativa de dónde? La población nativa de América, que eso lo vamos a ver más la próxima semana con mayor detalle. ¿Por qué disminuyó la población nativa? ¿Te acuerdas? ¿Por qué principalmente disminuyó la población nativa?
por las enfermedades, por supuesto, ¿no? Como la viruela, la gripe también mencionaban, ¿no? Y aquí, si bien es cierto, la peste negra había sido una epidemia de Europa, también empezaron a llegar algunas ratitas, ¿no? Claro, no se masificó, pero sí, hubo muchas enfermedades que trajeron los europeos, los americanos no contaban con inmunidad para estas enfermedades y murieron. Tanto así que en algún momento tuvieron que traer negros, ¿no? Como la población nativa había descendido, entonces no había quien trabaje tanto el campo, entonces trajeron negros africanos del norte. Que no lo querían. O sea que en Europa era muy mal vista porque, por el contrario, en Europa lo que querían es perfeccionar la raza, ¿no? Mejorar el linaje. Y en América, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver la próxima semana en el Perú, hubo mucho mestizaje. Era toda una aberración que un blanco se juntara con un indio o con un negro. Era inconcebible y por eso las cartas de bautizo, ¿no? En las cartas de bautizo donde a ti, por ejemplo, es como tu antiguo o como hoy sería tu documento de identidad, no solamente hablaba acerca de tu persona ni de tus padres, sino de toda tu descendencia, de todo tu árbol genealógico, ¿no? Que tú eres hijo de tal y tal es el hijo de tal, y para buscar si tienes alguna mezcla que no podía concebir la familia, que era, por ejemplo, la de un negro o la de un indio, ¿sí? El antiguo régimen, ¿no? También fue otra de las consecuencias, definitivamente, porque los reyes adquirieron más poder a través de todo lo mencionado. El antiguo régimen tiene como características el ser absolutista, acapara todo el poder, ¿no? Él es Dios en la tierra, ¿no? La sociedad estamental, hay una sociedad privilegiada, la de los nobles, la de los cleros, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿sí? Porque si bien es cierto, esta nobleza vino aquí también en el Perú, lo que pasa en el Perú es mucho la venta y la compra de cargos. Eso lo vamos a ver más la próxima semana, pero esta sociedad estamental en Europa era muy rígida, ¿no? Muy rígida, o sea, era a través de la familia propiamente, ¿no? Los hijos de los hijos de los hijos, los que se quedaban ahí dentro de la nobleza. Entre las familias se casaban, ¿no? Es por eso que a veces también hasta se menciona que algunos de los reyes tenían, y tú lo puedes buscar en internet, rasgos como se dicen, ¿no? Cuando hay un incesto de la familia, suelen haber, dice que algunas deformaciones, enfermedades patológicas y todo lo demás por esta sociedad estamental. La economía preindustrial, ¿no? También estamos hablando de lo que es el mercantilismo todavía, ¿no? Todavía. Los principios, esto es lo que viene en examen, ojo, los principios. El regalismo, ¿qué es el regalismo? El poder del rey, ¿no? Sobre la iglesia, ese es el regalismo. Poder del rey sobre la iglesia, ¿sí? La iglesia ya no tenía tanto poder como en la Edad Media, ¿no? Había una secularización, como te dije al inicio, entre el rey y la iglesia. O sea, mira, ¿sabes qué? Tú solamente te vas a encargar de Dios, de tu iglesia y de tus fieles, pero nada que el Estado, no, no, no. Eso déjamelo a mí, ¿sí? El providencialismo tiene que ver con que el poder del rey proviene de Dios, ¿no? El poder del rey proviene de Dios. Esa es la justificación. Dios me ha mandado a mí para gobernar, para ser el rey, ¿no? Sí, así es, Salazar Paul, ¿no? El hechizado Carlos II de España, que mencionan, ¿no? Por esta ingesta
de las familias terminó pues siendo condenado, ¿no? O sea, dice que por esta mezcla entre las familias nació Carlos II el hechizado, el que no pudo tener hijo varón, ¿no? No pudo tener hijos, no pudo tener heredero, y por eso le decían el hechizado, que había pues sido castigado para no tener ningún heredero. Y es por eso que también decae lo que es España, ¿no? Decae mucho por justamente Carlos II el hechizado. Y finalmente el centralismo, que es el poder, ¿no? Dentro de lo que es el rey, ¿no? El rey concentra el poder, ¿sí? Vuelvo a recalcar, el regalismo que tiene que ver con que el rey sobre la iglesia. Hay una secularización del poder. Iglesia tú, o sacerdote, tú con tu iglesia y yo con el Estado. El providencialismo es la justificación. El rey o el hombre es rey por mandato de Dios. Y el centralismo es el acaparamiento de todos los poderes. ¿Sí? Bien, principales monarquías. Aquí tenemos la francesa y la inglesa. La francesa tiene que ver aquí la familia Borbón, recuérdalo, ¿sí? En la familia Borbón está Luis XIII, ¿no? Pero sobre todo resaltar a Luis XIV. El Estado soy yo, ¿no? El Rey Sol. No sé si has visto, te recomiendo en Netflix, hay una serie acerca de Luis XIV, habla acerca de lo que es la creación del Palacio de Versalles, que él lo vio en sueños y lo hizo realidad, ¿no? Habla acerca de su ministro Colbert, ¿no? Porque recuerda aquí resaltamos el colbertismo, que le ayudó mucho a hacer todos sus aportes aquí, como estamos viendo, ¿no? Luis XIV, entonces muy importante, ¿sí? En la monarquía inglesa tenemos a lo que es la familia de los Estuardo, la Revolución Gloriosa de 1688. Eso es importante porque ahí tenemos a Guillermo de Orange, ¿no? Que permite establecer justamente una monarquía constitucional. Y Guillermo de Orange va a querer, ¿no? Que justamente, y se ve dentro de la serie que te menciono, va a querer justamente llevar estos ideales a Francia y cómo Luis XIV se va a oponer y hay un enfrentamiento entre Luis XIV y Guillermo de Orange para que no sea Francia como aquí en los ingleses, ¿no? Sino que mantengan el absolutismo del rey. Aquí hay una frase muy famosa dentro de lo que estamos mencionando en la monarquía inglesa, que después se convierte ya para todas las monarquías, cuando estas también se vuelven constitucionales. No sé si has escuchado de la frase de el rey y reina. No sé si la puedes completar, si sabes esa frase. El rey y reina, pero ¿has escuchado? El rey reina, pero no gobierna. Muy bien, Paola, excelente. El rey reina, pero no gobierna. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo hace un congreso, ¿no? O sea, él genera los parámetros para que le diga al rey qué es lo que va a realizar, por supuesto, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico que cuestiona el antiguo régimen. ¿Qué es lo que cuestiona? El poder absolutista de los reyes, ¿no? Cuestiona sus principios. Oye, pero yo también soy hombre, yo también puedo ser mandado por Dios a gobernar. ¿Por qué solamente tú? ¿Por qué solamente tu familia? Entonces eso refuta la Ilustración, ¿no? Principios, igualdad jurídica, ¿no? Libertad individual, derecho a la propiedad privada. Mira, eso del derecho a la propiedad privada, ¿no? Que hoy día también se mantiene, ¿sí? Planteamientos, crítica al absolutismo, cuestionamiento estamental, es decir, ¿por qué hay una clase privilegiada si todos somos seres humanos? ¿No? ¿Por qué hay un pueblo que no tiene esos privilegios? Secularización del Estado y la Iglesia también, ¿no? Representantes, ahí tenemos a Voltaire, planteó la crítica al absolutismo, recuerda sus cartas filosóficas. Montesquieu planteó la división de los poderes, ahí el poder legislativo, judicial, ¿no? También ejecutivo. Y Rousseau habla acerca del contrato social,
¿no? Sustento los principios sobre la soberanía popular. El poder viene del pueblo, ¿no? Algo que hasta el día de hoy se mantiene. El poder viene del pueblo, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y con esto terminamos. Estas ideas ilustradas había mucho abarcado a la sociedad. Los ilustrados salían a las plazas y te decían, tienes derecho a la igualdad, no a no al estado estamental, no a la sociedad estamental. Queremos privilegios y la gente lo escuchaba. Y recuerda también la enciclopedia, ¿no? De Diderot, que la gente, como ya había la imprenta, también la leía, ¿no? Entonces la gente también, continuaba con estas ideas. Yo también tengo igualdad de derechos, yo también debo de tener privilegios, el poder viene del pueblo. Entonces hubo un momento donde si esto continuaba, iba a estallar una revolución. Entonces, ¿qué pasó? Los reyes absolutistas se dieron cuenta, oye, si sigo así, esta gente que es ilustrada, que tiene esos pensamientos de igualdad, me van a sacar, me van a tirar piedra, me van a sacar del poder como sea. Entonces voy a tener que suavizar mi discurso, voy a tener que escucharlos, ¿no? Voy a tener que escucharlos, pero al final voy a seguir haciendo lo que quiero. El despotismo ilustrado es un manotazo de ahogado. Ya los reyes absolutistas estaban ya con la soga en el cuello. Es la última manera de cómo salirse de eso. Haciendo que, tomando las ideas de los ilustrados, escuchando a la gente, pueblo, ¿qué quieres? Quiero un colegio, ya, te haré tu colegio, ¿no? Pero al final no lo terminaban haciendo. Es por eso que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Recuerda esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que te escucho, ¿no? Te doy así asistencialismo para dejarte callado, para que ya no protestes. Pero al final yo sigo poniendo impuestos, sigo viviendo con privilegios, mi familia sigue viviendo con privilegios, ¿no? Tenemos ahí a Federico II, María Teresa de Austria, Carlos III, Catalina II, pero al final esto termina estallando con la Revolución Francesa, que lo veremos en una próxima clase, ¿sí? Bien, con esto terminamos. Solamente te voy a mencionar las claves de la separata del día de hoy. No sé si tengas alguna duda al respecto. Si no, vamos aquí a proyectar. La número 1, a ver, ahí está. La número 1, casa, ¿sí? La 2, V de barco. La 3, E de enano. La 4, E de enano. La 5 también E. La 6, B de barco. La 7, avión. La 8, D. La 9, D. La 10, B. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.